Con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertidos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Nosotros siempre vamos a recordar, por eso la importancia de esta primera lectura, que nos equivocamos al colocar un libro que no era y que lo repetimos. ¿Por qué? Porque esa lectura del libro de Génesis nos recuerda algo tan interesante, que el Señor ha reiterado esa alianza con los hombres. La ha reiterado, Él quiere, porque al comienzo de esta cuaresma Dios nos muestra que Él quiere renovar con nosotros su alianza. Esa alianza rota por el pecado, como lo hizo con la familia de Noé, porque después del diluvio, como hemos escuchado en esa lectura, dijo Dios: yo hago un pacto con vosotros, un pacto. Y esta alianza, mis queridos hermanos, sin lugar a dudas, era la renovación de la primitiva que ya había hecho Dios precisamente con Adán, y ahora como una refundación de la humanidad después de la catástrofe purificadora del diluvio. Más tarde volverá a sellar su alianza con Moisés y el pueblo de Israel tras los años de la esclavitud en Egipto. Y en verdad, como nos ha invitado el salmista hoy a repetir, el Señor es bueno, Él es recto, es nuestro Dios y Salvador, y su ternura y su misericordia son eternas, porque lo que más quiere es la vida para nosotros. Él no quiere que ninguno de nosotros muera. Y es por eso que nos recuerda que Él nos da esa oportunidad de vernos fortalecidos para poder cumplir este plan de vida que Él tiene. Por eso nosotros recordamos en la liturgia cuando agradecidos decimos, cuando el hombre por desobediencia perdió tu amistad, tú no le abandonaste nunca al poder de la muerte, sino que por el contrario, compadecido, le tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca, te encuentre el que te busca, y reiteraste tu alianza a los hombres, te encuentre el que te busca. Por eso nosotros el miércoles pasado venimos acá: te encuentre el que te busca, conviértete y cree en el Evangelio, te encuentre el que te busca, el que se quiere comprometer de verdad. Por eso nosotros notamos que a los contemporáneos de Noé Dios les indicó un signo muy sencillo y fácil de aplicar. ¿Cuál es? Cuando viniera el arco iris que sale después de la tormenta, les invitó a que recordaran su indestructible bondad. Ahí iban a recordar que Dios es misericordioso. A nosotros los cristianos es Cristo Jesús con su muerte y resurrección, es decir, con su Pascua. El que mejor nos recuerda ese amor de Dios, porque ha sido Él, Jesús, el que murió por los pecados una vez para siempre, inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Y así lo hemos escuchado en la lectura que Pedro nos dirigía hoy, porque la alianza ahora es la nueva alianza en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo. Y hay que ha habido algo más que un diluvio o un periodo de esclavitud, porque Cristo, nuestro hermano, se ha entregado hasta la muerte, mis queridos hermanos, por solidaridad, y ha restablecido de una vez por todas la alianza entre Dios y la humanidad. Por eso es lo que vamos a celebrar nosotros este tiempo de la Cuaresma en preparación a una verdadera Pascua. Y ahí que el día de nuestro bautismo todos nosotros entramos en el ámbito de esta alianza. Y como nos lo ha dicho San Pedro, el diluvio fue como un símbolo del bautismo, y de ahí que por medio del signo del agua Dios nos salvó y nos introdujo en esta nueva humanidad, en esta nueva humanidad.
en la que nosotros tenemos parte indiscutiblemente para lograr esa salvación. Porque nosotros tenemos que entender que al ser nosotros unidos a Cristo por el bautismo, participamos con Él. Y participamos con Él en estos proyectos de Dios, en donde Dios cuenta con nosotros para que nosotros en verdad lo encontremos y lo buscamos de verdad. Por eso, cuando celebramos la Eucaristía, haciendo el memorial de la muerte del Señor, participamos de su cuerpo y su sangre, la sangre de la nueva alianza, y siempre es Él, Cristo Jesús, ahora en esa existencia gloriosa que Él precisamente tiene y nos hace partícipes de esa fuerza salvadora de su muerte pascual, y de una manera especial en la Pascua de cada año, porque al vivir esa Pascua nosotros recordamos algo bien interesante, y es el sentir interiormente cómo nuestro crecimiento va dándose de tal manera que vamos teniendo la certeza de quiénes somos, para dónde vamos, cuál es nuestro destino, porque lo hemos procurado construirlo a partir de estas invitaciones del Señor a vivir la verdadera experiencia de lo que significa una conversión basada indiscutiblemente en actitudes bien claras, una conversión basada en algo objetivo, una conversión basada en algo como es el compromiso por construir desde esa conversión lo que ha de ser ese reino de Dios entre nosotros. Por eso, cuando nosotros mismos nos acercábamos el miércoles, ¿qué es lo que se nos dijo? Conviértete y cree en el Evangelio, es decir, vuelve la mirada a aquel a quien le diste la espalda en un momento dado, permitiendo tu caída en tentación y en pecado. Y por eso nosotros nos comprometimos a vivir dentro de esos tres pilares que hoy tenemos siempre que tenerlos presentes durante la Cuaresma. Ese pilar que nosotros llamamos la oración, ese pilar que nosotros llamamos la caridad, y ese pilar que nosotros llamamos, sin lugar a dudas, precisamente el dominio de nosotros mismos, porque es lo que significamos cuando nosotros nos abstenemos de algo, cuando nosotros vivimos precisamente en esa Cuaresma aquello que cada uno de nosotros quiere indiscutiblemente ofrecerle al Señor. Por eso este tiempo de Cuaresma nos invita a renovar nuestro compromiso con Dios, alianza, es amistad, es fidelidad, es compromiso, y por eso las dos partes. De la fidelidad de Dios no podemos dudar, Él es siempre fiel, nos lo ha demostrado de una vez por todas en la Pascua de su Hijo, pero nosotros estamos siempre tentados de infidelidad. Todos tenemos esa experiencia de ello, la infidelidad que mostramos cuando nosotros no vivimos a cabalidad lo que nos comprometimos. Por eso tenemos experiencias de que vivir en cristiano, es decir, según el plan de vida que Dios nos ha mostrado en Cristo, es difícil y supone una lucha continua ante las tentaciones de este mundo. Las tentaciones del mundo son fuertes, como también lo experimentó Jesús en sus tentaciones en el desierto, que recordamos cada año, mis queridos hermanos, en este primer domingo de la Cuaresma, para mostrarnos el ejemplo de su fidelidad a Dios. Porque solamente quien está cogido de la mano de Dios tiene la posibilidad de soportar lo que es la tentación, lo que es allá afuera, la presencia del mal. Nosotros tenemos experiencias del pecado, y por eso, además de los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, necesitamos siempre estar en una continua reconciliación. Solo podemos celebrar la Pascua si nos dejamos purificar por el Señor y reconciliar con Dios. Por eso las primeras palabras de Jesús por tierra de Galilea fueron esas: está cerca el reino de Dios, convertidos y creer en la buena noticia. Por eso, convertirnos de verdad, volvamos nuestro corazón a Dios. La oración en esta Cuaresma, nosotros tenemos muchas maneras de vivir esa oración. La oración personal, el que no puede muchas veces asistir a la iglesia por su trabajo, pero puede su oración personal, su meditación constante, su oración comunitaria significada. Aquí la oración al Santísimo todos los días la tenemos, el Santo Rosario, prácticas piadosas, el Vía Crucis los días viernes, de tal manera que nosotros tenemos la posibilidad de vivir esta oración y esta meditación en torno a todos estos misterios de vida que el Señor nos ofrece. Por eso, mis queridos hermanos,
Recordemos, dejémonos convencer y aceptar por el Señor que Él quiere renovar con nosotros esa alianza. Hagámoslo también a la luz de la caridad que nos comprometimos en este año, como en toda la Cuaresma, y siempre en función de los que necesitan. No olvidar que en el rostro del que necesita es el rostro de Dios, invitándonos a construir el reino de Dios. Y por eso nosotros siempre hemos dicho, miremos la Cuaresma como ese momento en el cual se nos está llamando a la comunicación cristiana de bienes. Comunicar cristianamente, compartir. Porque nosotros decimos, es que en Cuaresma ya no se puede comer carne. Pues bueno, vamos a dejar de comer carne, entonces cambiemos la carne y cambiémosla entonces por un pescado bien bueno. No se trata de eso, porque eso no tiene presentación. Aquí lo que se trata es de saber que yo comparto con aquel que no tiene la posibilidad. En este año la Arquidiócesis de Bogotá ha querido dirigirse de una manera muy clara hacia una diócesis que es demasiado pobre en la geografía nacional, la diócesis de Guaviare. Es muy pobre esa diócesis y por eso ha querido que nosotros los católicos de la arquidiócesis la ayudemos en la comunicación cristiana de bienes. Y por eso es que yo les digo a ustedes, hagamos nosotros eco de todo esto como iglesia. Lo mismo recordemos, en nuestro ámbito comunitario y familiar de los santos hay que ayudarlas. En nuestro ámbito comunitario también, entre nosotros, la familia, hay que ayudarla también. Hay quienes tenemos la posibilidad, pero de pronto algún familiar que no, ayudémoslo, porque esas son prácticas que en verdad tienen sentido delante de Dios, cuando yo soy capaz de desprenderme en orden a ayudar a alguien, viviendo todo este espíritu de la Cuaresma, a ejemplo de Cristo que empieza su camino cargado de dificultades y también de tentaciones hasta llegar a la obediencia total de la cruz y luego la alegría de la Pascua, que nosotros también acojamos esta invitación del Señor, porque de momento son 6 semanas de Cuaresma, iniciando ya lo que será la Pascua, paso de lo viejo a lo nuevo, de la oscuridad a la luz, de la enfermedad a la fortaleza, de la muerte a la vida. Por eso, mis queridos hermanos, dejemos a Cristo que actúe en nosotros y nos prepare a celebrar con Él su Pascua. Qué hermoso es poder sentir al inicio de la Pascua que nosotros estamos preparados porque supimos vivir la Cuaresma con verdadera intensidad y con verdadero compromiso cristiano. Hagamos nuestra profesión de fe.